Lectura del libro de la sabiduría. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre por analogía el que les dio el ser. Con todo, a esto poco se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las explotan y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer terminábamos con el aviso que hacía Jesús de que el Hijo del Hombre tiene que ser reprochado por esta generación. Pese a que Él viene con intenciones de salvar, va a ser rechazado. Ahora Él nos hace unas comparaciones. Fijémonos la contraposición que hace entre los días de Noé y el día en que Noé entró en el arca, los días de Lot y el día en que Lot salió de Sodoma. Hay los días y el día. Él se va a referir simplemente al día del Hijo del Hombre, porque en los días del Hijo del Hombre ocurre exactamente igual. ¿Qué era lo que ocurría en los días de Noé y en los días de Lot? La gente vivía su vida de tejas para abajo, sin pensar en futuro, sin proyectar ni asumir ninguna responsabilidad. La gente suponía que Noé era un loco construyendo el arca y ellos se dedicaban a sus negocios y a sus asuntos. La gente se imaginaba que Lot era un bobo viviendo justamente cuando todo el mundo estaba viviendo de manera corrompida. Hasta cuando Noé entró en el arca, hasta cuando Lot salió de Sodoma. Aquí encontramos dos cosas. Primero, la entrada de Noé en el arca implica para él salvación. Para el resto, los que no hicieron caso, el cataclismo. La salida de Lot de Sodoma implica para él salvación. Para los que no hicieron caso, el juicio de fuego. Entonces dice él, así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. No va a hablar, repito, de los días del Hijo del Hombre, porque es lo que ordinariamente la gente hace sin tener en cuenta a Dios ni darle sentido a la historia. Esto es muy importante para un cristiano. Ahora, habla del día en que se manifieste el Hijo del Hombre. El día de la manifestación del Hijo del Hombre tiene también los dos aspectos, el de salvación y el de perdición. Se salva el que está en la misma línea de Noé, de Lot y del Hijo del Hombre. Se pierde el que simplemente estuvo viviendo una vida sin proyección en relación con el proyecto de Dios. Aquel día dice, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. Con esto está Jesús previniéndonos contra una posible tentación que tendríamos nosotros. Cuando comience a desmoronarse el orden injusto, cuando comience a caer la sociedad injusta,
no vayan a apuntalarla. No se esmeren por atajarle la caída. Eso es como si el techo de la casa se estuviera viniendo abajo y ustedes con las manos quisieran pararlo. Los va a aplastar. Jesús nos está previniendo contra esa tentación que tiene algo de nostalgia, de querer conservar lo antiguo simplemente porque es antiguo, sin darnos cuenta de que eso está en contra de lo orden de Dios. Es querer conservar lo que no se sostiene porque es injusto, porque no corresponde al designio de Dios. No bajen por eso. Acuérdense de la mujer de Lot. Lo que le sucedió a la mujer de Lot fue que sintió nostalgia de lo que dejaba y dio la vuelta. Y dice que se convirtió en una estatua de piedra, se petrificó. Es decir, perdió la vida y al mismo tiempo allí paró todo. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda poner a salvo su vida, la perderá. Comprometerse con el sistema injusto, a sostenerlo a como dé lugar, es como les decía la imagen de querer sostener el techo de la casa que se viene abajo con las manos. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la pondrá a salvo. Perder la vida es comprometerla con la causa de Dios, con la causa del Hijo del Hombre. Y entonces, aun cuando parezca que eso es desperdiciar la vida, en el fondo implica salvarla. Y Jesús quiere hacernos ver que esto es algo completamente personal. Como cuando nos hablaba de la puerta estrecha, para darnos a entender que es una decisión que toma cada uno a la vez y no es una cuestión masiva. Yo les digo esto, aquella noche, fijémonos ahora, el día se transforma en noche, lo que implica entonces un momento de confusión por la tiniebla, por la oscuridad, porque no se ve claro. Y entonces cuando no se vea claro, porque se confunde el orden injusto con la voluntad de Dios, aquella noche estarán dos en una cama, estarán dos moliendo. Se refiere lo común del Evangelio de Lucas, el hecho de estar en reposo o el hecho de estar en trabajo no es lo que nos iguala delante de Dios. O sea, no son las actividades las que nos igualan delante de Dios, son las opciones, son las decisiones. Estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán, a otra la dejarán. Se trata de una especie de catástrofe que se viene imprevista, y por ese carácter súbito no hay ya nada que hacer, la decisión está tomada. Con estas palabras Jesús se está refiriendo a la guerra que va a azotar a Judea. Él está pensando en lo que van a hacer los romanos cuando vengan a invadir Jerusalén. El templo será destruido.
Y ese será el aspecto de perdición. Pero también los que lo sigan a Él se pondrán a salvo. Por eso decía, el que tenga sus cosas en la casa, que no baje por ellas; si uno está en el campo, que no vuelva. O sea, hay que salirse, fugarse de ese orden injusto. Y entonces los discípulos que están preguntando, porque para ellos el reinado de Dios iba a ser una irrupción de Dios, donde todos los paganos iban a perecer y los judíos se iban a salvar simplemente por ser judíos. Pero ahora Jesús plantea que se trata de una decisión personal y que no corresponde a la etnia, a la raza, sino a la opción por Él. Entonces le preguntan: Señor, ¿dónde? Y la respuesta de Jesús: donde se reúnan los buitres, allí está el cuerpo. Está refiriéndose, la palabra que usa para buitres también se usa para águilas. Y cuando usa esa palabra ambigua, está dando a entender dos cosas. El buitre es carroñero, come muerto. Y las águilas son la manera como se designaban las legiones romanas, las tropas romanas. Está dando a entender que la invasión de los romanos se dará donde esté la gente para matarla. Eso sucederá por allá por el año 72, cuando las tropas romanas invadirán Jerusalén, la sitiarán, demolerán el templo. Eso es el desastre, y ellos se dispersarán. Pero al mismo tiempo esto nos queda como un criterio para discernir, ahora que estamos en esta perspectiva del proceso sinodal, un criterio para discernir los tiempos, para discernir la historia. Estos son los tiempos del Hijo del Hombre, ya no hay más. Ahora los tiempos que siguen, todos están bajo el influjo de Jesús. En el libro del Apocalipsis esto se expresa de una manera muy propia, cuando habla de un reinado de 1000 años. Está dando a entender la historia que sigue después de la resurrección del Señor. Y este período que sigue después de la resurrección del Señor es lo que en la Biblia se llama los últimos tiempos, la última edad. No quiere decir que son poquitos días y que ya se van a acabar y que cuidado que nos va a coger la lluvia de fuego y azufre. No. Lo que quiere decir es que después de Jesús, ya la historia entró en su fase definitiva. Ahora sí tenemos nosotros un rumbo claro. Ahora sí tenemos un norte a donde dirigirnos, porque Jesús nos ha marcado el destino y nos señala el camino. Entonces nosotros aprendemos a juzgar la historia de conformidad o disconformidad con la vida de Jesús. Todo lo que esté en la línea de lo que hizo Jesús, eso viene de Dios. Por eso
Cuando nosotros analizamos la conducta de Jesús, vemos que Él se dedicó a cumplir la promesa de Dios. Y el cumplimiento de la promesa de Dios implica dos cosas: libertad y vida para la humanidad. Lo que antes se pensaba que era exclusividad del pueblo judío, ahora es patrimonio de toda la humanidad. Libertad y vida para la humanidad. Todo lo que promueva la libertad de los seres humanos, la verdadera libertad de los seres humanos, eso viene de Dios. Todo lo que impulse la auténtica vida para los seres humanos, eso viene de Dios. Y tenemos allí un criterio básico, fundamental e inequívoco para nosotros juzgar la historia, discernir en los tiempos del Hijo del Hombre qué es lo que va rumbo a la salvación y qué es lo que va rumbo a la perdición. Cuando nosotros venimos a la celebración de la Eucaristía, tenemos una experiencia de juicio. Y fijémonos que esa experiencia de juicio no es algo que viene de fuera, sino que se produce por dentro. Frente a la presencia eucarística del Señor, nosotros tenemos que determinar si estamos o no estamos preparados para el encuentro con Él. No nos juzga un tribunal desde fuera. Nosotros, en nuestra conciencia, hacemos ese juicio.